quien hideputa hade nacer, como hideputa hade crecer pasaba el tiempo, y el matrimonio de Manso y Vaca quisieron una familia formar, y aunque mucho en la localidad del tema se hubo de hablar, nadie supo quién a la vaca al final hubo de preñar, porque de todos es sabido que un manso a las vacas no puede montar, aunque al hideputa 2 hembras y 2 cuernos la vaca le hubo de regalar. Y eso que la vaca para al manso engañar, le decía que mirara al monte si un varón quería tener para heredar, y al río, si una hembra deseaba tener para cuidar. Y no piensen que la vaca respeto al manso le hubiera de mostrar, que mientras ella con cuernos a su marido se dedicaba a adornar, a todos los sitios cuando se iba a joder solía mirar, que tanto empeño con sus amantes hubo de poner, que geografía llegó a aprender, y hasta Cuenca llegó a conocer, sin necesidad ni un solo día de abandonar, el pueblo que la hubiera de ver nacer. Burro como era el hideputa no supo pensar, que si a otras para que le hicieran caso hubiera de pagar, algo malo tendría esa mujer, para que se la hubieran de regalar. Y el hideputa así se había de quejar, hembras a casa me has traído, y yo necesito varones para que de lo borracho y cornudo que en vida he de ser, puedan a su descendencia hablar, y cuando crezcan los mendrugos, yo los pueda poner como si fueran burros mis tierras a labrar. A lo que la vaca le contestaba, eres tonto y hablando no lo dejas de demostrar, que de eso ahora no te has de preocupar, que de los cuernos que te he puesto no te has sabido lamentar, porque son un adorno que cuando a uno le han de poner, incluso cuando se entera de que con cuernos lo hubieron de coronar, no le han de doler. Los cuernos no son como los dientes cuando salen, y no te preocupes, que en toda la vida se te han de caer. Ya pasará el tiempo, que con los hijos de otros nos podremos quedar, poco problema ha de ser, que nacimos mendrugos, pero bien se nos ha de dar robar pero buenos parecer. Y para que en el tema no hubiera mucho de pensar, le decía la vaca al manso para que se hubiera de entretener, búscales parecido a estas hijas que a casa te hube yo de traer, que si las 2 son feas, es porque mucho empeño en hacerlas no hube de poner, que con prisas tení. A que joder, porque las vecinas jodiendo no me hubieran de ver. No piensen ustedes que aquella reunión de animales que hubieron de formar, era un núcleo familiar, porque la vaca soñaba con ser una mujer ejemplar, y para ello, por Alfajara no dejaba de pasear, que así podía sin disimulo enterarse de lo que hubiera en su localidad de pasar, y no dejar de dar por el culo, que metía la pata cuando mugía, y no por eso había de parar. La muy necia creía que a ella cuando la veían pasar, la iban a admirar, con lo que prefería a sus hijas en la cuadra abandonar. Dicen aquellos que con la vaca en vida hubieron de tratar, que no hablaba sin que su incultura no hubiera de demostrar, que era muy de decir a sus vecinos con mucha elegancia y dignidad, no sé lo que hemos hoy de comer, pero lo importante es que en el plato, comida haiga, que si hambre no hemos de pasar, que la mierda es comida que engorda, y por eso todos bien lustrosa me vais en las calles a encontrar. Obvio que no es lo mismo mugir que cultura demostrar, que si el dicho dice que Dios los cría y ellos se juntan, 2 analfabetos del mismo nivel se hubieron de casar. Cuentan las crónicas del lugar, que el manso hideputa por la cuadra que tenían por casa mucho no solía parar, con la excusa de ir los campos a labrar, porque miedo cuando estaba con su mujer había de pasar, que no era de extrañar, que por los gritos que le hubiera a su marido de dedicar, en los pantalones el manso se hubiera de mear. Así pues, nadie a las zorras que tuvieron las hubiera de criar, y gracias a este detalle se puede comprender, que como animales incultas y salvajes hubieran de crecer. Y cuando a las crías las sacaran a la calle a pasear, nadie sabía a qué especie animal se las podía asociar, porque por cómo se comportaran en vida, por cerdas bien podrían pasar, y aunque como zorras desde la cuna hasta la tumba supieron actuar, no fueron tan nobles como por tal especie animal pasar, aunque pelo en todo el cuerpo no les hubiera de faltar. Y como la vaca y el manso por lo que hablaran de ellos en el lugar, solo se habían de preocupar, se les olvidó a sus hijas educar, que desde bien pequeñas abandonadas las hubieron de dejar,
porque a otras tareas preferían el tiempo dedicar. Por eso de todo a las sucesoras de tan insigne estirpe les hubo de pasar, ya que hasta por el baile, solas en casa las hubieron de dejar, que encontraban siempre menesteres más importantes que a sus hijas criar. Se cuenta que la pequeña a la mayor solía pegar, y la pequeña nunca supo aprender las escaleras bajar, y por eso para tal obstáculo superar, con la cabeza los peldaños solía saltar. Nada bueno de la vaca y el manso se podía esperar, que animales eran que crecieron viendo a sus padres mamar, en vez de en familias normales crecer y prosperar. Y sin padres que el tiempo les hubieran de dedicar, a las hijas con brillantes principios las hubieron de educar, para que en la vida lo bien preparadas que habían de estar, lo pudieran con sus actos demostrar, como son alcahuetear, la felicidad fuera de casa encontrar, mentir para calumniar, injuriar y aparentar, y aprender que lo que otros tuvieran y ellas quisieran, siempre lo podrían llegar a tener gracias al arte de robar. Para que a las zagalas abandonadas no las hubieran de hallar, donde podían las solían empaquetar, pero a ellas les decían que las mandaban a estudiar y a viajar. Qué bonita manera de hablar, que todos sabemos que eso es a unas hijas olvidadas dejar. Las hijas a sus padres se iban a lamentar, en la escuela por burras nos suelen tratar, que el maestro de escuela con ceros nos suele calificar. Y el manso que el orgullo, aunque piojoso fuera, no le podía faltar, en vez de poner a sus hijas a estudiar, que hubiera sido lo que de un padre ejemplar se debe esperar, esto les hubo de contestar, a mis hijas burras nadie las va a llamar, que sois las señoritas de la alta sociedad de este lugar, y yo, el señor que por encima de todos tengo que estar. Que por zorras os puedan tomar, no me ha de importar, porque de otra manera no os sabéis comportar, así que para que el maestro con el apellido de Borricas no os vuelva a bautizar, las orejas os voy a cortar. Si analfabeto hubo de nacer, otra cosa no podía demostrar ser, y con las palabras que en vida hubo de pronunciar, y los actos con los que solía actuar, solo supo confirmar, lo que del hideputa se podía esperar. Y pese a todos los pesares, jamás se hubo de conocer en Alfajara a una familia tan ejemplar, porque pese a ser lo peor del lugar, por buenos se intentaban hacer pasar, y no había domingo que no fueran a comulgar, y así de paso al manso, no se le olvidaba cómo era eso de la religión mamar, aunque siempre que podía, de casa se había de escapar, para con los curas en privado irse a confesar. Y el cura con el que se hubiera de juntar, así le había de hablar, tantas sandeces sueles contar, que para que todos tus pecados te pueda perdonar, el vino tú vas a pagar, y mientras yo bebo, tú te vas a arrodillar, y ya puedes poner empeño en tus pecados confesar, así que, abre bien la boca y no la hayas de cerrar, que el catecismo entero te vas a tragar. La otra actividad que en la familia hideputa no podía faltar, era la de todas las festividades celebrar, que así el manso tenía excusa para poderse a un vaso amorrar, y la vaca, bragas nuevas estrenar, por si encontraba vecino a quien se las pudiera enseñar. Mientras el manso se dedicaba a mamar. En el baile la vaca sus dotes de artista solía demostrar, que el baile de la gallina se hubo de inventar, ya que como todo el peso que tenía semejante animal no podía a la vez levantar, por turnos una pata detrás de otra solía elevar. Todo el pueblo al verla de tal guisa, reía en vez de bailar, que nadie con tal visión la risa podía evitar. De tan necia que era la vaca solía pensar, que todos estaban quietos para poderla admirar. Y cuando el manso ya se había puesto tan morado que no podía andar, y ambos hasta atragantados estaban de tanto mamar, la vaca a la cuadra al manso lo solía arrastrar. Aunque exagerado te haya de sonar, no creas que soy de mentiras contar, que decía el hideputa que una noche a las fiestas del pueblo vecino con su coche se hubo de marchar, y cuando llegó la hora de a su cuadra regresar, a su casa pudo de milagro llegar, pese a todo lo borracho que debía estar. Y cuando del vehículo pudo bajar, le habló al invento mecánico para las gracias de esta manera dar, bien te has portado, que a mi casa me has llevado. Y como a la vaca no se podía arrimar, al coche hubo de besar.
Por muchos oficios el hideputa en vida hubo de pasar, pero con ninguno llegó a prosperar, como era de esperar, que aprendiz de todo fuera, pero ya sabemos que un manso solo por los cuernos suele destacar. Como bien no se le hubiera de dar trabajar, decidió que todos los vecinos lo habían de mantener, que cuando uno de lo suyo no se ha poder valer, robarle al vecino le ha de valer. Aunque tiene nombre delictivo tal manera de proceder, por bueno todos lo tuvieron que aceptar, que sabían que al pobre animal, solo robar se le había bien de dar. Y no se me puede olvidar nombrar, que lo que más a esta familia les hubiera de gustar, era no perderse un solo funeral, pero no para los muertos velar, que la sangre de los cuervos era todo lo que en las venas podían llevar, y por eso, sobre el muerto solían volar, para ser vistos y ver, y para su tiempo llenar. Poco les hubiera el finado de importar, que iban a todos los entierros como el que al cine ha de marchar. Todas las noches el hideputa había con la vaca de hablar, por llenar el tiempo con algo que hacer, porque la parienta no se dejara por aquel borrico montar, y le contaba que la grandeza quería alcanzar, y con ser rey había de soñar, y decía ser muy monárquico, pero en realidad era un alcohólico, que sobrio no sabía estar. Y así el tiempo solía pasar, dando por buenas todas las sandeces que podía imaginar. Aunque Cabezón lo hubiera de parir su madre con gran dolor en el parto hasta hacerla llorar, de poco le hubiera de servir la gran cabeza para pensar, que se le notaba lo inútil que su madre lo hubiera de alumbrar, cada vez que se le escuchaba rebuznar. Y que nadie olvide lo que antes les hube ya de contar, que la vida con carencias los excesos suele compensar, y al hideputa, con diminutos genitales, en proporción a su valor y honra se le hubo de dotar, por lo que de pequeños que eran los que entre las piernas le habían de colgar. La vaca ni con una lupa en toda la vida se los pudo encontrar, si bien tampoco dedicó mucho tiempo a buscar, que si quería huevos tener, ella con unos bien grandes hubo de nacer, y los que en la boca se hubo de meter, en la calle supo bien lo que hacer, para poderlos tener. Menos mal que el burro a las sotanas se hubiera de arrimar, que esos no le hacen ascos a ningún animal, por delante o por detrás, por querer a San Antonio emular, pero recuerden que solo es para su religión predicar, que los clérigos querían ejemplo dar para recordar, que a los animales también se les debe amar. Y así como yo esta historia te he de contar, así hubo de pasar, sin necesidad de que tenga que exagerar. Antes un tonto en todos los pueblos no podía faltar, pero un hideputa tan grande es difícil que en otras localidades se pudiera encontrar. No es por desmerecer lugares al comparar, es que es imposible encontrar lugar, en el que tantas sandeces se hubieran de pronunciar, ni con tal manera de ser, un burro hubiera de actuar. Todos dicen que su localidad es la mejor, y que con ninguna se puede comparar. Pero en este caso Alfajara, todos habrán de nombrar, antes, ahora y en la posteridad, porque nadie pudo ni supo encontrar, a personaje tan ilustre y ejemplar. Ni entre aquellos a los que con un nombre de calle se les ha de honrar. Será por eso que Alfajara de los mapas hubieron de borrar, porque ninguna culpa tenía el lugar, de tener a una familia de hideputas que la fama llegaran a alcanzar. Y en este punto voy a parar, que a veces cuando este relato me pongo a contar, las tripas se me suelen alborotar, por imaginar que gente con tanta ignorancia y maldad, pudieran demostrar, que pocos estudios se necesitan para los días pasar, que hay quien respira y vive, porque a los demás suele copiar, y no porque hayan de saber mucho que el que mala teta suele mamar, mal anda y peor suele acabar.